pues estoy muy agradecido con la ministra Piña que me reciba el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia. Presidenta, muchas gracias. Buenas tardes, Leonardo. Me da un enorme gusto estar aquí. Ayer pronunció un discurso usted, déjeme empezar por ahí, muy interesante en el lugar donde lo pronunció y el contenido del mismo, Tlatelolco, que para todos nos recuerda no solo la memoria, decía usted, sino los abusos que puede cometer el Estado en un momento determinado, y que se dijera en Tlatelolco que hay que poner en el centro de la reflexión de la reforma del Estado, en este caso de la justicia, a las víctimas, ministra, sonó con mucho impacto en todo el país. Yo creo que al margen de que sonara con impacto en el país, es una convicción personal. Tenemos que mejorar nuestro sistema de justicia partiendo y teniendo en el centro a las víctimas y a los usuarios de justicia en general. Tenemos un país agraviado, ¿no? La gente, ustedes los escucharon en distintas partes, madres que buscan a sus hijos, gente que no encuentra el camino de la justicia. País con mucho dolor, ministra. Sí, estos encuentros que se realizaron a través de toda la República nos permitió encontrarnos como mexicanos en diversos niveles. Todos sufrimos algún agravio personal. Hay personas que desgraciadamente han perdido a sus hijas, a sus hijos, pero también hay víctimas de violaciones, de asaltos, de custodia, etcétera. ¿Cuál fue lo importante de este encuentro? En las mesas podían convivir profesores, académicos, policías, jueces, magistrados, víctimas. Y entonces lo impresionante era que al principio era un enojo general de todos contra todos. Se echaban la culpa unos a otros, los jueces o los magistrados a los fiscales, a los ministerios públicos, la academia, las víctimas con un dolor profundo. Pero a través del diálogo que se entabló y que cada uno vio que dentro de sus funciones o de su propio dolor reflejan una realidad que es el país en general, se llegaron a conclusiones muy empáticas entre ellos. Simplemente el Ministerio Público, que se le atribuye muchas veces que deja a las víctimas mucho tiempo esperando a que se les reciba su denuncia, pero ese mismo Ministerio Público tiene un sueldo muy bajo, hace guardias, no duerme, socialmente no es reconocido. Entonces, ese diálogo sí logró una empatía de construcción, que era lo importante, no de confrontación, sino de construcción. Me interesó mucho ver los ejes, ¿no? La gente dice, bueno, primero dígame cuáles son mis derechos y después que no tenemos necesariamente claro, las encuestas lo reflejan y creo que estos diálogos en los que participaron, entiendo, más de 3.500 personas, reflejan que a veces no distinguimos en qué hace un ministerio público, qué hace un juez o qué es competencia de las entidades federativas, qué es competencia del Poder Judicial de la Federación, pero todo eso lo combinamos, ministra, con la policía, ¿no? Sí. Decía usted en el legislativo, hay que pensar integralmente en el asunto. ¿Esta es una convicción, una deducción que saca de estos diálogos, de esta amplia escucha que ha tenido el Poder Judicial? Sí, sí. No es algo extravagante pensar que realmente en general la población no sabe o no conoce cuál es la distribución de competencias. Tampoco eso es necesariamente reflejo o problema que influye en la justicia. ¿Sí me explico? Sí. O sea, pero lo que es una realidad es que nuestro sistema de justicia no puede empezar por la cúpula de este gran problema, porque los jueces son una pieza de este sistema, pero la procuración y la impartición de justicia viene desde la base. Lo que el ciudadano quiere es justicia. Y le pide justicia al Ministerio Público. A la policía. A la policía. No solo al juez, es
quiero justicia. Que las policías acaban, digamos, o están hasta abajo, ¿no?, en el aprecio popular, pero que no tengamos esta idea de votar por los policías también. Pero bueno, ese es un tema que más adelante le preguntaré. Hay una también en las escuchas, me interesó mucho ver, hay una desconfianza profunda de todos contra todos, ministro. Es decir, ¿de qué se trata? Que desconfío, no nos fiamos de nuestras autoridades, las autoridades no se fían unas de otras, que tenemos ahí una especie de epidemia de desconfianza. Yo creo que es un sistema de desconfianza que lleva muchos años. Las víctimas, los que quieren tener acceso a la justicia, desconfían de cuestiones penales del policía, del Ministerio Público, del juez, que es el que en última instancia decide, y de los magistrados. Pero la policía, los fiscales también desconfían de las víctimas. Y entre ellos, las propias autoridades desconfían. Ya. Oiga, antes de entrar a la reforma del Poder Judicial propiamente, veo en todos los diagnósticos, hace unos días vi el de World Justice Project, vi que en los diálogos también aparece, el Estado mexicano tiene pocas capacidades de investigación. Dicen, a mí me cometen un agravio, desaparece mi hijo, en fin, cualquier cosa que uno puede imaginar, y las capacidades de investigación son extraordinariamente débiles. Ahí está la raíz, la primera, digamos, de las explicaciones de esta grave situación que vivimos. Yo creo que sí, definitivamente. Uno de las conclusiones del encuentro es que está rebasada totalmente la investigación. O sea, el Ministerio Público está rebasado. Habría que pensar más adelante en una reforma más amplia. Usted ha convocado a dialogar todos los poderes, en que los jueces pudiesen tener, como ocurre en otros países, la función de ser instructores y acompañar al Ministerio Público en la investigación, ¿o ese es un disparate, ministra? Lo que pasa es que con el actual sistema que tenemos ya no se permite al juez. Antes se decía que el juez tenía que buscar la verdad histórica, ¿no? Y él podía preparar o llevar a cabo diversas diligencias. En el actual sistema no se permite. Porque el monopolio entonces lo tiene el Ministerio Público, y siempre terminamos con que los expedientes están mal integrados y al final dice el juez, pues ¿sabe qué? No lo puedo consignar. Ese es un círculo vicioso que tenemos en el país. Usted ha convocado el diálogo, estuvo en el Poder Legislativo y ayer le dijo al presidente y a la presidenta electa, busquemos una reflexión amplia de hacia dónde se debe mover el país. ¿Qué ecos ha tenido, qué respuestas ha tenido a esos dos señalamientos, ministra? Afortunadamente muy buenas. Ayer estuvo el secretario de Puntos Constitucionales de la Comisión, un diputado, y quedamos que le iba yo a llevar a principios de agosto el diagnóstico que habíamos logrado y conversar sobre la iniciativa de reformas que se presentó. Por otra parte, según tengo entendido, hoy el presidente... Abrió la posibilidad que la secretaria de Gobernación, que él había cerrado, ¿no? Después del diálogo que tuvo con la secretaria Rosa Isela, ahora se abre esa puerta de nuevo, ¿no? Sí, ya habíamos tenido diálogo con la secretaria de Gobernación cuando tratamos lo de los fideicomisos. Ya habíamos platicado con ella, pero otra vez abrimos el diálogo. Usted ha insistido en el discurso en el legislativo y ayer también que la reforma debe concebirse como integral, ¿no? Es decir, me lo explicaba hace un momento, hay que ver desde policías hasta la Suprema Corte. En este caso, esta escucha podría ser un insumo muy bueno para el diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que debería cambiarse? Digamos, a juicio de todo mundo, pues los tres poderes del Estado nos dicen que hay que cambiar, ¿no? Sí. Lo importante es, si todos estamos en lo mismo y queremos lo mismo, que es que en México exista un sistema de justicia real y efectivo y eficiente, tenemos que volver a construir todo ese sistema. Desde los policías, la capacitación de los policías, de los ministerios públicos, de los jueces, de los magistrados, se tiene que volver a reconstruir. Si no, no va a funcionar ninguna reforma. Además, es un buen momento, dado que estamos en un nivel tan bajo de confianza y hay todos estos problemas que se, digamos, identifican en la escucha. Inicia un sexenio, tenemos una mujer en la presidencia de la República y una mujer también a la cabeza del Poder Judicial. Como que es un buen momento para empezar. Veo aquí un hermoso cuadro que es #NosTenemos. Sí. Algo tendrá que, efectivamente, que decir, ¿no? Sí.
Este cuadro está en la oficina de la presidencia de la Corte. Ah, la suya. Es la mía. Está ahí, ahora lo trajimos para la escenografía. Me parece muy bien. Pero Es un buen momento, ¿no? Dos mujeres en dos poderes del Estado. Bueno, en el legislativo hemos tenido también, como para empezar con un diagnóstico más comprensivo, más... Sobre todo eso, partir de un diagnóstico con datos ciertos y objetivos para llegar a la finalidad. Si no partimos de un diagnóstico que tenemos que componer, que está mal, pues no vamos a conseguir un sistema de O justicia. sea, la judicatura no se opone a las reformas. Nunca nos hemos opuesto a la reforma. Como instituciones, todas son perfectibles. ¿No tuvieron una recientemente? Sí. En 2021 vino la reforma cuyo eje central era la formación y capacitación de todo el personal del Poder Judicial mediante un sistema de carrera judicial. Básicamente en eso se centró. Todavía la seguimos implementando esa reforma. Es el establecer que todos los cargos del Poder Judicial Federal, para acceder a estos cargos, tienen que capacitarse y presentar exámenes de oposición, los famosos concursos. Y seguimos trabajando sobre esa reforma. Oiga, he entrevistado a varias magistradas, a varios jueces, hay como 1,600, ¿no? Sí. Que todos están ahí por oposición, no están ahí porque algún dedo los nombró. Antes, el anterior sistema, los jueces eran nombrados por los ministros y también los magistrados. Posteriormente, cuando vino la reforma del 95, ya el acceder a juez o a magistrado es por concursos de oposición. Como tenemos un cuerpo profesional. Totalmente. Oiga, y además tenemos actuarios, secretarios. Y también hacen examen. Que todos hacen examen. Todos hacen examen. Y en buena lógica, el que ingresa a la carrera aspira a ser magistrado o Claro. llegar, y es parte de una carrera. Claro. Que ahora si metiéramos la función electiva, todo eso estaría en riesgo. Se pierde todo lo que el mismo Estado mexicano ha invertido en capacitar a todo el personal del Poder Judicial Federal, se perdería. Ahora, se dice que se van a conservar derechos laborales. Espero que así sea. Pero también la expectativa de vida de una persona que empieza de actuario y luego de secretario, y luego en juzgado, luego en tribunal, luego juez o magistrado, es una expectativa de vida. Sí, sí, es una apuesta de vida, Es como una ocurre apuesta de con todos vida. los cuerpos profesionales. Los militares Esa apuestan apuesta. a tener la vida. Espero que tampoco se nos ocurra elegir a los coroneles por elección popular. Pero me pareció muy importante una frase que dijo usted a Tlatelolco. Lo peor que le puede pasar a México es caer en la incertidumbre. Creo que ese es el tema central de una reforma que a lo mejor se hace con prisas, ministra. Sí, es una reforma que realmente va a cambiar la estructura del Estado mexicano. Y no debemos precipitarnos. Si queremos realmente mejorar nuestro sistema de justicia, el destituir a los jueces, y no solo federales, también locales. Sí, ¿Se ha hecho una estimación económica de lo que eso implicaría? Sí, yo citaba a San Simón, ¿se acuerda cuando estudiamos sociología? Que soñaba que un día cuerpos del Estado desaparecían. Yo digo, ¿y qué pasaría si un día no tuviésemos jueces? ¿Cuánto costaría eso económicamente, ministra? Miren, no tengo una visión de cuánto costaría, porque además ni siquiera creo que exista un estudio serio de cuánto costaría la elección de jueces y magistrados a nivel federal y local. Algo entre 3.500 y 7.000 billones. Por eso digo que no hay nada serio, porque entre 3.500 y 7.000 sí hay una diferencia. Sí la hay, sí la hay, sí. Oiga, usted ha sido profesor, ayúdeme a entender mejor el Poder Judicial. Es decir, ¿por qué la función electiva no es adecuada para el poder, en este caso judicial, o si lo es, me lo explica, cuando es la columna vertebral del gobierno? He oído una confusión enorme, que si la mayoría debería imponer su visión, y por qué, en fin, en suma, no es recomendable, o si es recomendable meter la función electiva en el Poder Judicial. No es recomendable, ahora que está de moda, por sentido común.
Los jueces y los magistrados no son representantes de nadie. Están para impartir justicia. Si representaran a alguien, perderían uno de sus virtudes esenciales, que es la imparcialidad. Dice usted, la vuelvo a citar, ya no llegará la persona más capacitada al puesto, sino llegará la más popular. Tengo varios amigos que están entusiasmados porque hacen marketing político, dicen, ahora ya me voy al judicial y veo si vendo campañas también, ministra. Pero le voy a decir una cosa. Dígamela. La función de un juez y de un magistrado, yo puedo hablar del sistema federal porque tengo 36 años, realmente es una vocación de vida. Entonces, yo no sé si muchos que sean electos popularmente tuvieran el aguante de ser jueces o magistrados federales. No hay experiencias en el mundo de elegir jueces, ¿no? Sí. O sea, Hay ¿Bolivia? Bolivia, en Estados Unidos, la cuestión local, y en Suiza. Pero en Suiza eligen, usted me corrige, los jueces de paz. Que a lo mejor Exactamente. eso sí sería buena idea elegirlos, ¿no? Sí. Los que Por la gestionan la cercanía, convivencia. por la cercanía y para determinados problemas. Si quieren elegir, ahí hay un buen campo, ¿no? Para Claro. empezar. Es como los usos y costumbres en las comunidades oaxaqueñas, que ya tienen su sal indígena y que resuelven sus problemas. No es nada extraordinario, pero a nivel ya de especialización, por ejemplo, telecomunicaciones, competencia económica, sería muy complicado que los jueces o los magistrados pudieran resolver ese tipo de asuntos, de conflictos, si no tienen una preparación especial. Ya. Oiga, y también todo este debate de si en este caso la Suprema Corte y su persona debe tener sensibilidad política para relacionarse con otros poderes. ¿Me puede explicar qué significaría tal cosa? Es decir, yo entiendo que una juez o una ministra pues hace su tarea, da su sentencia y su función, como me dices, no ser popular. Pero esto de las habilidades políticas, se lo he oído a dos personajes. ¿Puede usted ayudarme a entenderlo? Le agradezco su pregunta. ¿Por qué? Yo considero que el diálogo entre poderes en determinados momentos sí es muy efectivo. Ejemplo, el presupuesto. Cuando venía el presupuesto que se pretendía asignar al Poder Judicial Federal, venía muy recortado. Durante esa época sí hicimos un cabildeo con todos los partidos políticos, con todos los dirigentes, y hubo una reflexión que el Poder Judicial Federal sigue funcionando. Sí nos recortaron, pero seguimos funcionando. No era lo que se esperaba. Pero por otro lado, yo como usted no entiendo el hacer política con otros poderes. Si hacer política con otros poderes es que yo le hable a jueces o a magistrados para que dicten sus sentencias de determinada forma, para mí eso no es política, eso es corrupción. Porque no hay que olvidar que cualquier reforma o cualquier actividad humana tutela un valor superior, en este caso su autonomía, ¿no? Y la Que es lo que independencia judicial. La independencia judicial, más allá de las habilidades políticas que uno pueda tener. No entiendo eso de las habilidades Yo políticas. tampoco. Oiga, dígame una cosa, ¿hay en términos generales una necesidad de acercarse más a la gente? Yo los veo de debatir, deliberar, a mí me resulta muy instructivo ver el canal Justicia TV, pero ¿detectan ustedes que hace falta que el Poder Judicial se acerque más a la gente? Sí. Estoy convencida. Tenemos un presupuesto de comunicación muy bajo. Hacemos maravillas con nuestro presupuesto, con nuestro bajo presupuesto. Pero sí es necesario. Ahora le voy a decir una cosa. Las personas que se acercan a los jueces federales, a los magistrados federales y a los ministros son recibidas. O sea, cualquier quejoso, no solo los abogados, los quejosos hacen cita, vienen, platican con nosotros de sus asuntos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en sala sesionábamos los miércoles, el martes era día de audiencia y recibía a todos. Entonces, las personas creen que no van a poder hablar con un ministro.
claro que pueden hablar con un ministro. Haciendo su cita, en función también de no hacer esperar a las personas. Si llegan todos al mismo tiempo. No llegar, oiga, quiero hablar con... Y si llegan, y si tenemos tiempo, los recibimos. O sea, sí, así es, así es. Y sí, en ese aspecto, sí hay cercanía. A lo mejor las personas, los quejosos, en este caso, los actores, no saben que tienen esa posibilidad de hacerlo. Pero se le tiene, totalmente. Oiga, dos cositas, porque no quiero robar más tiempo, ministra, agradeciéndole mucho que me reciba el día de hoy aquí. La justicia cotidiana, los medios en términos de mediación para que no llegue todo a jueces, ¿han estado funcionando en este país? No. Y yo creo que es la solución para desinflar todo el cúmulo y la carga de trabajo que tienen los tribunales. Se acaba de promulgar la ley de medios de solución pacífica de controversias. Se está instrumentando a través de los consejos especiales. Yo en lo particular creo que en la competencia que nos corresponde tenemos que hacer mucho de que los particulares no tienen que llegar a los tribunales. Que haya medios para desahogar antes. Exactamente. Oiga, se les llama facilitadores. Y otra institución, yo nunca he recorrido a ella, pero creo que es fundamental para garantizar esto, el acceso a la justicia de todo el mundo. La Defensoría de Oficio, ¿ha tenido el desarrollo? Es una maravilla. ¿Es una maravilla? La Defensoría actualmente es una maravilla. Tenemos defensores de oficio, tenemos asesores jurídicos, tenemos defensoras, asesoras que se ha ido capacitando en las diferentes entidades para cuestiones de feminicidio, los migrantes. Realmente que tenemos todos los datos, pero si uno conoce lo que ha hecho la Defensoría de Oficio desde que empezó en mi administración, es una maravilla. Mire, tendré que profundizar en eso. Sí. Conozco muy poco eso. Finalmente le pregunto, ministra, los tiempos políticos, dijo usted, la mayoría de las veces no se alinean a las verdaderas necesidades. El Poder Judicial ha puesto el diagnóstico, esta gran escucha en todo el país. Usted ha hecho la convocatoria a los presidentes, al constitucional y al electa, y estuvo en el legislativo. ¿Qué perspectiva ve una vez que están, digamos, lanzadas todas estas cartas sobre la mesa en las próximas semanas? ¿Cuál es, digamos, la perspectiva que tiene la cabeza del Poder Judicial? Yo considero que si realmente tenemos voluntad de reflexión y voluntad de diálogo y voluntad de hacer las cosas como se deben ser, tenemos gran posibilidad de lograrlo. ¿Y ve usted el ambiente favorable para que eso se dé? Últimamente sí. Ah, mire. Pues no eso espero, pero soy optimista. Pues yo, soy muy optimista. Yo me alegro mucho, primero de que me haya recibido y después de que me diga eso. Ministra, muchas gracias por la entrevista. Leonardo. Muchas gracias. Ministra, muchas gracias por la entrevista. Ha sido un privilegio que nos reciba aquí en el Poder Judicial. Y muchísimas gracias a usted que nos acompañó esta noche. Le pido, por favor, que se cuide mucho y sea rabiosamente feliz.